Seguimos en el Living Sostenible y ya le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es presidente de Econativas, abogado ambiental. Bienvenido, Gastón Galíndez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, la verdad, muchas cosas para preguntarte, sobre todo lo que está relacionado con residuos, basura, reciclaje. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿hablamos de basura o hablamos de residuos? Muy buena pregunta. La verdad que tiene que ver con qué relación tenemos nosotros con eso que desechamos, ¿no? Lo importante es tomarse un momento, pensar en la rutina diaria, nuestra rutina diaria, qué hacemos cuando nos levantamos, nos higienizamos, desayunamos, tal vez salimos a trabajar, a llevar a los chicos al colegio, a hacer alguna actividad física. ¿En qué vamos? ¿En un vehículo? ¿Vamos a hacer las compras? ¿En qué nos dan las compras? ¿En el envoltorio? ¿Trabajamos? ¿Qué consumimos cuando trabajamos? ¿Cómo consumimos y cómo descartamos lo que consumimos? ¿A quién no le ha pasado tal vez alguna vez en ir por una avenida, una ruta, una calle, una autopista y ver que se baja la ventana y que alguien tira o una caja de cigarrillos o una botella, una lata? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo nos pensamos como ciudadanos en esa situación? ¿Nos vemos reflejados en esa persona? ¿Nos sentimos parte de la sociedad, en la misma sociedad que vive esa persona? ¿O sentimos que esa persona está excluida de la sociedad? ¿O yo me siento diferente? ¿Sentimos que estamos viviendo nuestra ciudad? Entonces, residuo, basura, desecho, tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros con las cosas que generamos. Y cuando hablamos de nosotros, de lo que generamos, que es el residuo, la basura, lo podemos clasificar desde el punto de vista de la gestión de acuerdo a cómo lo tratamos. Si es un residuo que vamos a tratarlo de manera sólida, si es un efluente que es un líquido, si son gases, son emanaciones, y todo eso generamos nosotros durante el día. Y ahí me lleva a pensar, los que están del otro lado, Sofi, te pregunto, ¿sabrán lo que es la huella de carbono? ¿Sabrán medirse cuánto impactan su vida en el cotidiano, su vida diaria, cuánto impactan en el ambiente? Y ese impacto, esa huella que dejan, ¿es un impacto positivo o un impacto negativo? ¿Esa huella de carbono es buena o es una huella mala? ¿Es una huella verde o una huella que contamina? Bueno, tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque yo acá veo muchos carteles y tiene que ver con cómo piensa Escobar a la ciudad y a sus ciudadanos. Te dice, reciclá, recuperá, separá, compostá. A veces no todos pueden compostar, pero bueno, vos podés empezar en casa a hacer un pequeño tratamiento, pero tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo vemos nosotros, cómo tratamos ese residuo y todo el desecho que generamos día a día. ¿Dónde va a parar? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Va a parar a dónde? ¿A un basural? ¿A un río? ¿A un relleno sanitario? Tal vez uno de esos lugares que nunca conozcamos. O queda flotando en el ambiente y se transforman en esas bolsas del supermercado que son cada vez más finitas y de mentira, que no son biodegradables, en micropartículas que terminamos aspirando y terminan en nuestros pulmones. O terminan tal vez en los animales que después nos terminamos alimentando nosotros. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Tiene que ver con tu pregunta, ¿cómo nos relacionamos? Bueno, pensemos en las 3 categorías básicas de lo que es la gestión del residuo. La gestión del residuo es la generación, que es lo que hacemos nosotros, la recolección y transporte y la disposición final, que es el tratamiento que se le da para que sea más amigable con el ambiente. Obviamente en el medio tenés muchas más categorías. Por ejemplo, si yo estoy en casa y avanzo, tengo generación y separación en origen. Entonces voy a separar lo que es húmedo, lo que es seco, lo que es húmedo para disposición final y lo que es húmedo para compostar. El transporte puede ser a una planta intermedia, a una definitiva. El transporte puede ser por días. Hoy recolectamos lo húmedo, otro día recolectamos lo seco. Pero ¿cómo tenemos que sacarla esa basura? En un cesto elevado en altura, porque si no, ¿qué pasa? Los perros la rompen, el agua de la lluvia llueve mucho, se la lleva, tapa las bocas de tormenta, los inbornables, después nos inundamos por culpa de la basura que nosotros mismos tiramos y hemos hecho una mala disposición inicial de ese residuo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, tenés esas 3 grandes categorías. Generación, y está. Cuando hablamos de generación estamos hablando tal vez
de la generación de las casas particulares, porque también hay grandes generadores. Supermercados, industrias, desarrolladores. Bueno, ahí va la segunda pregunta, ¿no? Sí. Hablamos mucho de, bueno, primero entender que nos relacionamos con residuos y no verlo como basura, ¿no? Nosotros desde Escobar Sostenible trabajamos mucho este concepto porque nos parece que es información que le aporta mucho al vecino. Me pasa desde mi experiencia personal que en mi casa hago la separación de residuos y ya no lo veo como basura. Claro. Pero después está este tema de ¿quién genera estos residuos? ¿Somos solamente nosotros los ciudadanos? Y ahí empiezan a aparecer las instituciones, los municipios, las empresas, y se empieza a hacer más grande el problema. Bueno, el problema de la gestión de los residuos puede ser un puntapié para que nosotros empecemos a relacionarnos de manera diferente. Ahora, un poco lo que decís vos es, tanto Estado nacional, provincial como municipal son los que ponen las reglas del juego de cómo se deben hacer las cosas. Pero somos nosotros los jugadores, somos nosotros quienes jugamos este juego y decimos en qué Escobar queremos vivir, en qué ciudad queremos vivir. Si son las reglas de juego que están definidas, yo cómo juego ese partido. Y cuando hablo de yo cómo lo juego, yendo un poquito más a tu pregunta, yo cuando voy a consumir, a comprar una bebida, yo quiero el líquido, no quiero el envase. El envase me lo das porque necesitas transportar el líquido que yo te quiero comprar. Pero el envase termina siendo parte de responsabilidad mía y tuya, que es la famosa responsabilidad extendida al productor. ¿Quién generó que ese residuo después quede en la sociedad? El que lo fabricó. Entonces tenemos que ir un paso más atrás a ver la ingeniería industrial, en ver cómo se fabrican los envases y cómo se fabrican los bienes en general que después van a estar en la sociedad para que las consumamos, ¿no? Entonces, hablamos de sociedad de consumo. Bueno, bajar un poquito, no consumo lo que no necesito. ¿Por qué a fin de año me tengo que poner una remera nueva? ¿Por qué me tengo que comprar una remera nueva para Navidad? ¿Por qué me tengo que comprar una remera nueva? ¿Sabemos cuál es la huella de carbono de la remera? ¿Sabemos cuánta agua virtual necesita para producirse una remera de algodón? Cerca de 5.000 litros de agua para una remera de algodón. Entonces vos decís, che, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el consumo? Pero también cómo nos ofrecen las cosas que queremos consumir. Y vos vas a los supermercados por ahí más rimbombantes que tenés una manzana en una bolsa de nylon de plástico con un cartón, con un tergopol. Tanto packaging para una manzana, paremos un poco, llevemos nuestra bolsa y empecemos a ser nosotros conscientes. No esperemos que el Estado nos dé la orden. El Estado ya puso las reglas de juego y somos nosotros. Definimos vivir en una sociedad mucho más limpia, mucho más linda, con futuro. Entonces, depende de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y lo consulto también en cámara, ir a una farmacia y querer comprar ese analgésico que es para los niños, el pediátrico? No voy a decir el nombre, pero esa tabletita que viene con las pastillitas rosas que son riquísimas y te la dan adentro de una bolsa. ¿Es necesario? Y esa bolsa después no la volvemos a utilizar. ¿Por qué decir, che, no, mirá, la verdad que sí, tiene vida útil, la voy a reutilizar? No la vuelvo a usar. Esa seguramente es tan chiquita que se pierde, se termina degradando, se generan microplásticos y los termino consumiendo. Y todavía no sabemos, dentro de los umbrales del impacto al ambiente y a la vida de los ecosistemas, ¿cuál es el impacto que tenemos nosotros? Porque consumimos animales con microplásticos y porque nosotros tenemos los microplásticos adentro. Bueno, el tema de los microplásticos, cuánto miedo nos da cuando empezamos a escuchar esta palabrita y entender que realmente esa botella de plástico no se biodegrada, se transforma en pequeñas partículas, que eso puede terminar en nuestro estómago. Es demasiada información para procesar para un ciudadano, pero la pregunta que te quería hacer es, ¿por qué pensás que todavía hay gente que no tiene ese hábito? Conociendo todo esto, ¿no? Hablando de microplásticos, de que existe la posibilidad de que vos puedas comer algo y que eso esté contaminado, ¿por qué no tomamos una acción más rápido desde la conciencia ambiental? ¿Qué pensás que pasa con el vecino, con la vecina, con esa comunidad que todavía no separa sus residuos o que va a un lugar y no rechaza una bolsa de plástico? Hay un concepto que se acuñó en distintos grupos doctrinarios que estudian las situaciones de emergencia y la gestión del riesgo, que se denomina percepción del daño o del riesgo. Hay personas que no perciben que eso que hace
termina generando un daño o generando un impacto negativo. Falta percepción del riesgo, falta percepción del daño. No, esto no pasa nada, no va a pasar nada. No genera nada, es una bolsa. Entonces, se alejan del efecto que causa porque no logran percibirlo, porque no logran internalizar el daño al final de la cadena. Entonces, hay muchas ciudades que viven de espaldas a los ríos y la gente tira la basura a los ríos sin saber que después de esa agua es la que beben o bebemos. Entonces, no logran hacer esa ecuación de que esto es un círculo virtuoso en el que vivimos en un gran ecosistema, en el que tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, ya no como habitantes, dejamos de ser habitantes, ya no habitamos el planeta. Ahora convivimos, somos ciudadanos. En las ciudades hay normas, como decía recién, hay reglas de juego y nosotros somos los jugadores de ese juego. Entonces, falta percepción del riesgo, falta percepción del daño. Por ejemplo, yo estoy acá con mi teléfono, no sé si se ve en cámara, ahí se me cae, pero suponete que estamos tomando un café en un lugar medio peligroso, complicado, de mucha gente, y está ahí el teléfono. ¿Vos lo dejarías ahí solito? ¿O lo agarrás y te lo guardás en el bolsillo? Bueno, eso es percepción del riesgo. Entonces yo tomo una medida de prevención. Cuando vos percibís que tu residuo puede tapar la boca de tormenta, o porque ya pasó, porque vos tenés tu casa en la boca de tormenta, vas a alertar a los otros vecinos para que se den cuenta. Y eso pasa, ¿no? Falta percepción del riesgo, falta percepción del daño. Bueno, sí, entiendo lo que decís porque me pasa que a veces estoy, no sé, nosotros en la oficina de Escobar Sostenible tenemos una compostera. Y antes, el mate, la yerba, era, bueno, va al tacho de basura. O sea, y ahora tengo ya el hábito de que va en la compostera y si no veo una compostera me pongo mal. Es como que digo, tiene que ir en la compostera. Pero sí, ya lo estaba llevando más al terreno de lo legal, de las normas, y sé que sos abogado ambiental, y conocer un poco cuáles son las leyes ambientales, algunas, no todas, aunque no sé cuántas leyes ambientales ya quedaron, pero cuáles son las que tenemos que conocer nosotros, así como siempre nos inculcaron en el colegio que tenemos que conocer como ciudadanos la Constitución Nacional, nuestros derechos para poder defenderla. Me parece que desde lo ambiental pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son estas leyes importantes que no pueden faltar? Lo importante es saber que existe una escala de valor de importancia en la normativa legal, que es la famosa pirámide jurídica. En la cima de la pirámide jurídica tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales que nuestro país firma y que son de supremacía constitucional. Ahí vas a ver que se plasman principios y valores sobre la referencia de cómo se debe vivir en sociedad actual y cómo vivir la vida y la sociedad actual para las futuras generaciones. Entonces ya te habla de una intergeneracionalidad. Entonces, las normas generalmente ambientales son proactivas, van hacia adelante, son progresivas. Vos no podés defender menos el ambiente de lo que lo defiende el orden internacional. Entonces siempre son progresivas. Entonces vos tenés como una primera definición, normas, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Después tenés las leyes nacionales, que hay dos que son básicas. La Ley General del Ambiente, que esa debemos conocerla, por lo menos sus 3 primeros artículos, y la Ley de Presupuestos Mínimos, ¿no? La Ley General del Ambiente te desarrolla sobre el cuidado, la protección, el desarrollo del ambiente, cuáles son las obligaciones de los estados nacionales, provinciales, municipales, cómo se clasifican. Hablando de residuos, por ejemplo, los residuos domiciliarios son de orden y control municipal y los peligrosos son de orden provincial. Entonces ahí ya vas a ver que hay leyes que te definen también, hasta en lo cotidiano, cómo deshacerme de los residuos. Entonces tenemos la Ley General del Ambiente, que es clave, y la Ley de Presupuestos Mínimos. Después bajás a un orden provincial, donde se desarrolla más profundamente, y como te decía recién, por el principio de progresividad, generalmente el estadio inferior de Estado, nacional, provincial, municipal, es mucho más estricto. Y después viene el municipio. El municipio que le toca agarrar los principios, es decir, bueno, cuidado del ambiente, desarrollo de un ambiente sano y limpio, desarrollo hacia las nuevas generaciones, cuido el suelo, cuido el agua, cuido el aire.
Entonces al municipio le queda ese desarrollo normativo, por ponerlo en una norma y generar el control. Porque la clave está en qué controlamos y cómo lo vamos a controlar, con qué periodicidad, con qué normas, bajo qué protocolos, desde un residuo que generamos hasta una obra en construcción, ¿no? Porque las obras en construcción generan mucha huella de carbono y generan mucho residuo. Me parece que es muy importante y hay que hacer un llamado a la reflexión sobre cómo voy a construir, con qué materiales y qué residuo me va a generar eso y cómo me voy a deshacer de esos residuos, si ya tengo las autorizaciones en el relleno sanitario, si voy a reducir el impacto desde la construcción, entonces apunto a hacer lo que se denominan las normas Green Building, que son normas que te dicen, che, mira, está ambientalmente, este edificio cumple con estos protocolos ambientales y estamos cuidando, por ejemplo, con los materiales, con los vehículos, con la flota, con los residuos, con la energía eléctrica. Entonces, toda esta relación está normada, como decíamos, son las reglas de juego que el Estado impone y que nosotros somos los jugadores que las jugamos. Entonces, repetimos, Constitución Nacional, tratados internacionales, a partir del artículo 75 y inciso 22, y de ahí bajamos. Dos leyes que son para mí las claves, porque después tenés la ley de gestión de residuos, ley de plástico, ley de por ejemplo, los envases que se usan para los fertilizantes, tenés ley del agua, pero estas dos son como las leyes madres de las cuales surgen las demás. La Ley General del Ambiente y la Ley de Presupuestos Mínimos. De ahí derivan, obviamente, leyes provinciales, decretos municipales, ordenanzas y reglamentos y resoluciones. Muy interesante todo lo que nos estás trayendo acá en este living. Pero no sé si tanto, porque la cuestión legal a veces es más linda verla con ejemplos, y lo van a ver, por ejemplo, si quieren algo más práctico, Sofi, la ley de bosques. Vayan a ver la ley de bosques y van a ver una ley un poquito más atractiva, ¿no? Quiero preguntarte por tu rol en la Fundación Econativas, que nos cuentes cómo también mezclás, digamos, este rol tuyo como abogado ambiental, este interés que tenés también por todo lo de los residuos que nos contabas recién. ¿Cómo lo trabajan en la Fundación? La Fundación tiene 3 proyectos estrella, que son los que nos llenan de orgullo. Uno es el Ecopunto, que justamente veía que había acá también cestos para separar y clasificar, donde le enseñamos a la gente a clasificar los residuos y poder disponerlos, porque hay una fracción de residuos que es bastante compleja, que son los RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que no todos los operadores tienen el permiso para hacerlo, y en casa, ¿quién no tiene el cable de un cargador, un auricular viejo, una planchita, un horno eléctrico, una heladera? Bueno, todos esos son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen muchos minerales y que esos son altamente contaminantes, por eso son residuos peligrosos. Entonces entendimos que era necesario en nuestra sociedad informarle a la comunidad y enseñarles a clasificar los residuos: plástico, cartón, papel, vidrio, metal y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Primer proyecto. Segundo, talleres de huerta y de siembra y producción de árboles nativos, ¿no? Porque los árboles nativos son los que más se adaptan a nuestro suelo y nuestro clima y son los que favorecen a nuestra fauna, ¿no? Queremos ver los pajaritos, queremos ver las mariposas, bueno, tenemos que poner los árboles que de ellos se alimenten. Y el tercer proyecto es el ecovivero, donde hoy estamos en producción de cerca de 20.000 árboles, siempre nativos, del norte argentino: tipa, jacarandá, palo borracho, bueno, el famoso yuchán, lapacho rosado, lapacho amarillo. Y bueno, producimos. ¿Por qué? Porque entendemos que todo esto que hablamos de salir de casa, consumir agua, un transporte público, el vehículo que usamos, la gestión de los residuos, lo que consumimos, bla, 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 genera una huella de carbono y estamos impactando negativamente a la sociedad. ¿Cómo podemos, de alguna manera, contrarrestar o compensar esa huella de carbono? Y esto también va para los desarrolladores. Si pueden, empecemos a medir la huella de carbono de su obra, de su construcción, y piensen cómo pueden bajarla. La van a bajar hasta un punto determinado, porque vehículos van a seguir utilizando, etcétera, etcétera, y energía van a seguir consumiendo. Entonces va a haber una parte que no puedan
reducir. Entonces ahí van a tener que compensar. ¿Y cómo compensamos? Plantando árboles. Y tal vez plantar un árbol sea el acto de amor más puro que hay, porque cuando yo planto un árbol, no me quedo sentado para ver cómo crece, disfrutar de su fruto, de su sombra, de ese aire puro. Ese aire puro lo va a disfrutar todos, así que plantar un árbol es un acto de los más puros de amor.